Hola a todos, muy buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 18 de diciembre de 2024. Y el día de hoy, como pueden ver, tenemos mucho que hablar. Nuevamente tenemos mucha información acerca de todo lo que está ocurriendo en la zona sur de Donetsk, pero también tenemos el día de hoy nueva información acerca de Kursk, donde se ha gestado un nuevo avance importante. Más allá de eso, tenemos que hablar de distinta información que ocurrió el día de ayer, pero que no alcanzamos a cubrir durante el video del día de ayer. Información muy interesante, información que nos dice bastante acerca de las posturas de ambos ejércitos. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda pero tremenda para mí. Antes de ir a hablar a lo que es acerca de lo que es la zona de Kursk, me gustaría iniciar el video de hoy con todo lo que está ocurriendo en el sur de Donetsk, esta zona del frente donde en los últimos meses hemos visto los avances más consistentes y más profundos por parte del ejército ruso. El frente del sur de Donetsk me gustaría dividirlo, por así decirlo, y lo hemos hecho en tres sectores distintos. El primero, Velika Novoselivka, el segundo, Kurajove, y el tercero, todo lo que está ocurriendo hacia el sur de Pokrovsk. Y el día de hoy vamos a hablar de todo lo que es el sur de Pokrovsk y también de Velika Novoselivka. En Velika Novoselivka, donde los rusos finalmente han logrado una captura bastante importante, bastante esperada, pero no sorprendente considerando lo que estábamos viendo en los últimos días, pero eso ya lo iremos hablando. ¿Qué ha ocurrido en la zona del sur de Pokrovsk? Bueno, hemos visto cómo durante estas últimas semanas los rusos han, por así decirlo, han reiniciado sus avances en esta dirección. Luego de acercarse bastante a Pokrovsk, vimos cómo Ucrania logró estabilizar este sector del frente y cómo, de un momento a otro, los rusos reiniciaron sus avances. Y durante estas últimas horas los rusos han logrado avanzar desde Pushkine hacia el oeste, acercándose hacia Ukrainka. Esto lo reporta Deep State UA, que es una fuente ucraniana, y Deep State también reporta que el ejército ruso ha logrado avanzar más dentro de las localidades de Tchenske y también la localidad de Vidrogenia. Con esto acercándose hacia Zelenie y así progresando más y más a lo largo de todo lo que es esta línea de ferrocarril que eventualmente llega hacia el sur de Pokrovsk o hacia Pokrovsk desde el sur, donde hemos visto que los rusos han ido siguiendo toda esta línea de ferrocarril desde, por ejemplo, Girnik. Pasa por Girnik, no sé si recuerdan esa batalla, también pasaba por Vishenie, por Selidove, etc. Bueno, los rusos siguen avanzando a lo largo de esa dirección. Esos son los últimos avances en esta zona. Como lo hemos dicho, los rusos han ido reiniciando todo su ímpetu, toda su iniciativa en dirección a Pokrovsk y tendremos que ver si es que pronto logran cortar distintas rutas o si es que logran incluso entrar de manera definitiva en dicha ciudad. Pero ahora me gustaría pasar hacia Velika Novoselivka porque también en esa zona tenemos que comentar un avance muy importante. A lo largo de las últimas semanas hemos hablado acerca de cómo Rusia ha estado presionando en Velika Novoselivka desde distintas direcciones, desde el este, desde el oeste, ahora con la captura de Novi Kumar desde el norte y también desde el sur. En el sur, donde el ejército ucraniano logró rechazar ataques rusos en Makarivka, logró contraatacar, logró expulsar a los rusos y logró por mucho tiempo mantener esa línea defensiva que giraba en torno a Makarivka por una gran cantidad de tiempo, considerando lo que estaba ocurriendo en otros sectores del frente. Pero las deficiencias en otros puntos finalmente se han hecho sentir y lo hemos comentado en los últimos días que los rusos desde Storozheve y desde la zona de Rivnopil, considerando también las zonas en altura en Rivnopil, han ido presionando fuertemente a las fuerzas ucranianas en Makarivka, haciendo que la localidad en sí, esta zona que había funcionado como un bastión, como un tapón que impedía avances rusos desde el sur, que esta zona quedase completamente comprometida. Estábamos especulando en los últimos días acerca de si las tropas ucranianas se habían retirado de Makarivka o no, debido a que las rutas, ya estaban prácticamente cortadas las rutas de escape, así que esa retirada se debiese haber dado antes, o si es que todavía quedaban tropas en Makarivka. Esa información de momento no se sabía, todavía no se sabe al 100% a ciencia cierta, pero lo más probable, según comentan distintas fuentes como Suryak Maps, es que
el ejército ruso ya ha capturado Makarivka, que ya ha logrado limpiar todas estas posiciones y que ya finalmente se ha hecho con toda esta localidad que por tanto tiempo fue un dolor de cabeza para los rusos. Y con eso tendremos que ver qué termina realizando el ejército ruso, porque esto es muy interesante, esto es muy importante, porque podría apuntar a que finalmente los rusos podrían reiniciar sus avances en esa dirección. Recordemos que los rusos estaban presionando en el este, en el oeste, pero no en el sur, donde el ejército ucraniano estaba plantando una defensa bastante importante. Pero con la caída de Makarivka, quizá todas estas posiciones más al norte quedan en jaque y tendremos que ver, por ejemplo, si es que Storozheve logra aguantar como lo hizo Makarivka. Yo creo que ese no va a ser el caso considerando, la caída de Makarivka, pero también las posiciones rusas que rodean Storozheve. Vemos que desde Blagodane los rusos pueden bombardear Storozheve y vemos que hacia el oeste los rusos controlan ciertas posiciones en altura que dejan a Storozheve en una situación muy complicada. Y a todo eso hay que sumarle, tenemos ahora esta ruptura en el sur. Tenemos ahora lo que se está viendo en el oeste, donde los rusos siguen avanzando. Tenemos que ver también lo que está ocurriendo en el este, donde los rusos han tomado gran parte de Novi Kuar y estos avances en el este que pueden comenzar a bajar desde Novi Kuar hacia el flanco norte de Velika Novoselivka. La situación en Velika Novoselivka nunca ha sido peor y queda todavía ver qué ocurre tras la captura rusa de Makarivka, si es que también cae Storozheve, si es que luego cae en Skuchne. Eso todavía está por verse, obviamente, pero la situación es extremadamente difícil, es extremadamente tensa, pero al mismo tiempo es extremadamente interesante, ya que Velika Novoselivka es una ciudad importantísima y la captura de esta ciudad puede desencadenar en más avances a lo largo de toda esta dirección. Y con eso vamos finalmente hacia la dirección de Kursk, donde hay nuevos avances por parte del ejército ruso. Durante los últimos videos hemos hablado de un par de avances en la dirección de Kursk y eso también ha ocurrido durante el día de hoy, donde hacia el norte de Sucha, a lo largo del flanco de Malaya Lokniam, los rusos han avanzado algo así como 20 kilómetros cuadrados y han logrado finalmente hacerse con la localidad de Ruskoye Perchnoe, que es esta de acá. No se puede ver muy bien en el mapa, pero esta localidad, acá está Ruskoye Perchnoe. Y esto es importante, es llamativo porque estamos viendo que estos avances tienen algo más de constancia. Anteriormente estábamos viendo cómo los avances en dirección a Kursk por parte del ejército ruso estaban siendo limitados y cómo estos estaban siendo muy esporádicos, pero ahora vemos un poco más de consistencia, lo cual nos puede significar que efectivamente los rusos han pasado de esta tercera fase de su contraofensiva en la dirección de Kursk, la cual no fue muy efectiva, a una cuarta fase que podría estar iniciando ahora, algo que nosotros adelantamos hace algunos videos cuando comentamos que existía la posibilidad de que efectivamente la cuarta fase de esta contraofensiva estaba comenzando. Recordemos que las primeras dos fases se enfocaron principalmente en el oeste de las posiciones ucranianas, lograron capturar bastante territorio. La tercera fase no tuvo tanto éxito, pero se centró más que nada en Plejovo, y ahora la cuarta fase parece estar teniendo un poco más de enfoque en todo lo que es la zona norte de Sucha, donde, en los últimos días hemos visto estos avances y donde hay información que apunta a que podríamos ver más avances durante el próximo tiempo, aunque también hay que considerar que en estas zonas el ejército ucraniano tiene líneas defensivas más consolidadas que lo que se había visto anteriormente. En toda esta zona también se ha hablado mucho de la presencia de tropas norcoreanas, y esto es un debate que francamente me parece tan chistoso hasta cierto punto porque, vamos por parte. Los ucranianos o los pro-ucranianos están obsesionados con mostrar que hay tropas norcoreanas en Kursk. ¿Y por qué? Bueno, es bastante lógico porque la presencia de tropas norcoreanas en Kursk puede agregar un poco más a esta narrativa que hemos visto una y otra vez, esta narrativa de el eje del mal, como se le dice en Occidente, entre Irán, Norcorea y Rusia. Y efectivamente un fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y Norcorea, la presencia de tropas norcoreanas en Ucrania. Me imagino que se podría impulsar o que están intentando impulsar los medios ucranianos, la esfera de comunicaciones ucraniana, para conseguir más apoyo hacia su ejército, lo cual es lógico. Pero por otra parte,
también me llama mucho la atención cómo los prorrusos están manejando todo este tema. Porque uno va a fuentes rusas, va a las fuentes rusas más confiables y efectivamente te aceptan que hay tropas rusas, tropas norcoreanas en Rusia luchando en la zona de Kursk. Y esto es algo que se venía adelantando hace mucho tiempo. Nosotros hace mucho tiempo hablamos de la posibilidad, hace varios meses, de que tropas norcoreanas llegaran al ejército ruso. Porque era algo que efectivamente fuentes rusas sustentaban más o menos lo que estaban diciendo distintas fuentes occidentales y fuentes ucranianas acerca de todo esto. Y por eso digo que la postura de muchos prorrusos es interesante, porque hay algunos que te rechazan categóricamente que hay norcoreanos en Rusia, o sea, y sí, en Rusia, a pesar de que efectivamente hasta las mismas fuentes rusas te conceden eso, y hay otros que te apuntan a que los norcoreanos son los super soldados y que son extremadamente efectivos, aunque prácticamente no hay evidencia de aquello. Nosotros lo hemos comentado una y otra vez. Las imágenes que surgen acerca de la supuesta presencia de tropas norcoreanas, o las que han surgido durante las últimas semanas, por lo menos en mi opinión no te dicen mucho. Durante los últimos días han surgido más imágenes de ataques de drones contra tropas norcoreanas y se les ve con rasgos asiáticos. Obviamente ahí hay un tema de distinguir entre si es que son tropas rusas asiáticas o si es que son tropas norcoreanas, pero como lo digo, cada vez más fuentes rusas están concediendo que hay tropas norcoreanas y cada vez hay más registros que, si bien no te pueden confirmar efectivamente al 100% que ese es el caso, que te van poniendo un poco más de evidencia a favor. Para mí, las preguntas más importantes se mantienen: qué rol van a tener específicamente, si es que es netamente como soldados en la línea de contacto o si es que hay más labores en la retaguardia, la cantidad de tropas norcoreanas. Obviamente ya han surgido fuentes ucranianas que te hablan de que un regimiento X ha logrado causar 100 bajas entre los norcoreanos, que bueno, siempre vemos este tipo de declaraciones, como cuando Rusia ataca un edificio X y sin ningún sustento te dicen que acá lograron aniquilar 300.000 millones de cuatrillones de mercenarios de la OTAN. Y bueno, son ese tipo de cosas que siempre vemos y que siempre vamos a seguir viendo y que en mi opinión no hay que tomarse en serio. Sé que muchos sí se la toman en serio, obviamente dependiendo del bando al que apoyan, pero para mí todas estas cifras es mejor ignorarlas. Obviamente esa es mi opinión, nada más. Pero más allá de eso, más allá de ese debate, hay que estar muy atentos a qué puede ocurrir en Kursk, porque parece ser que efectivamente se está gestando una cuarta fase de lo que es esta ofensiva que hemos visto, o contraofensiva que hemos visto en los últimos meses. La primera muy efectiva, la segunda muy efectiva, pero el ritmo del avance fue bastante acelerado, pero solamente por un par de días. La tercera fase fue más de desgaste, más lenta, con poco éxito. Y la cuarta tendremos que ver qué va ocurriendo. Hasta ahora ya son unos 50 kilómetros cuadrados que han recuperado los rusos en esta dirección desde que comenzó esta cuarta fase, o por lo menos durante estos últimos días, algo así como un 10% de las posiciones que mantenía Ucrania en la zona de Kursk antes, cuando comenzó diciembre, por ejemplo. Así que hay que estar muy atentos a qué puede ocurrir, qué nuevos avances se pueden dar, ya que, como bien sabemos, los rusos necesitan y quieren eliminar a los ucranianos de Kursk, expulsarlos finalmente, mientras que Ucrania, por lo menos la evaluación que parece haberse hecho dentro de lo que son las cúpulas de poder de Ucrania, es que tienen que mantener estas posiciones dentro de Kursk por la importancia simbólica, por la importancia que podrían tener en la mesa de negociación, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se vienen batallas muy intensas y batallas muy interesantes en toda esta zona. Y por último vamos a hablar acerca de lo que ha sido un asesinato, un atentado contra un general ruso, el general Kirillov, que, si es que no me equivoco, se encargaba del Departamento de Defensa Biológica, Química, Reactiva también del ejército ruso. Y durante el día de ayer él fue atacado, por así decirlo, con un explosivo improvisado, muriendo él, perdiendo la vida él y su asistente. No hay confirmación directa de que haya sido Ucrania, pero fue Ucrania. Creo que es bastante claro. A eso apuntan los rusos, y también hay que considerar que, creo que hace unos 2 días, algo así, un tribunal ucraniano había emitido un juicio contra él, un juicio obviamente con él no presente, donde lo declararon culpable, o lo apuntaron como culpable del uso de armas químicas en territorio ucraniano.
Ahora, sobre el atentado en sí, hay un debate bastante interesante acerca de si es que este es un objetivo legítimo o no, si es que los medios son legítimos o no. Por una parte, si es que es un objetivo legítimo o no, se hablaba de que era general, pero que al mismo tiempo su asistente quizá no era un objetivo tan legítimo. Sobre si es que los medios son legítimos o no, se atacó en un lugar fuera de la línea de contacto, se atacó con un explosivo improvisado, pero al mismo tiempo existe un contraargumento que es, bueno, o sea, ¿qué diferencia hay entre un explosivo improvisado y que un misil ataque específicamente a algún lugar donde está un general o algún barracón completamente lejos de la línea de contacto? Es un debate en el cual no me quiero meter porque no quiero adentrar en él porque francamente no me interesa mucho, así que lo dejo para otros, pero creo que esto sí es interesante desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque vemos cómo en los medios occidentales se habla constantemente de que se va a llegar a un acuerdo de paz. Medios europeos hablan de aquello, medios estadounidenses hablan de aquello, autoridades europeas, autoridades estadounidenses, pero cuando uno ve la realidad del frente se ve como algo completamente distinto. Porque vemos por una parte estos avances que van creciendo más y más, vemos que por una parte el ejército ruso está creciendo, por otra parte el ejército ucraniano parece ser que se están preparando para una nueva movilización, vemos que se están solicitando nuevos envíos de armamento, vemos que Ucrania ataca con misiles de largo alcance dentro del territorio ruso, una línea roja que antes no había sido cruzada, vemos que los rusos lanzan todavía ataques enormes contra la infraestructura crítica ucraniana y vemos que por otra parte Ucrania lanza este tipo de asesinatos y por lo menos a mí eso no me muestra dos países que están acercando posturas ni dos países que estén cerca de llegar a una mesa de negociaciones. Obviamente hay distintos factores como el querer llegar en la posición más fuerte posible de cara a lo que puedan ser estas posibles negociaciones. Hay que considerar también el rol que puede tener Europa o Estados Unidos en presionar a Ucrania, en presionar a Rusia. Eso obviamente no se puede ignorar, pero tampoco se debe sobreestimar el impacto que tienen actores externos. Hay que recordar que esta guerra tiene dos actores principales, los cuales son Rusia y Ucrania. Y obviamente el margen de decisión que tengan ellos, eso todavía estará por verse, pero tenemos que considerar que estos son dos actores que, bueno, se ve una constante escalada, se ve que prácticamente, son posturas completamente opuestas. Ucrania quiere recuperar todo su territorio, Rusia quiere tomar 4 regiones ucranianas que considera propias, Rusia quiere impedir que Ucrania se una a la OTAN, mientras que Ucrania dice que necesita unirse a la OTAN para tener garantías de seguridad. O sea, posiciones muy opuestas, posiciones diametralmente opuestas. Vemos que también, además de todo eso, hay una escalada con distintos actos llevados a cabo por ambos ejércitos y al mismo tiempo la situación del frente está prácticamente con la misma intensidad que se ha visto durante este último tiempo. Así que, por una parte, vemos cómo estos medios todos hablan de las negociaciones que van a venir sí o sí, pero por otra parte vemos que la realidad del frente sigue siendo extremadamente difícil. Y creo que este último atentado es un ejemplo de todo aquello. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y ojalá nos vemos el día de mañana. Adiós y muchas gracias.